Bienvenidos a la clase de Salud y Adolescencia. Hoy comenzaremos a hablar sobre ser adolescente. En el último siglo, la pregunta ¿qué es la adolescencia? Fue discutida por biólogos y sociólogos. En un primer momento, se la consideró una etapa de tránsito entre la niñez y la adultez, de preparación del cuerpo y de la mente para la vida. Actualmente, este concepto se enmarca desde diversas perspectivas que explican un proceso atravesado por la cultura, que le sucede a las personas con historia y subjetividad propia. Esto hace que haya tantas adolescencias como adolescentes. La palabra adolescencia deriva del latín adolesco adolescere, que en la práctica se traduce como crecer a pesar de todo, con dificultades. Tener 12, 18 o 24 años no va a tener un significado en sí mismo. Por esta razón, el periodo de la adolescencia, su duración y relevancia van a depender de cada cultura, del contexto sociocultural y de la época histórica en la que se halle esa persona. A menudo, identificamos a los adolescentes como idealistas, románticos, que están en la edad del pavo o viven en las nubes, en crisis de identidad o en crisis generacional, en edad de transición, preparándose para la vida. Estas expresiones generan discusiones entonces respecto a la duración y las edades que abarca la etapa adolescente. Es por ello, y de acuerdo con el Comité de Derechos del Niño, que se va a definir a la adolescencia como un periodo caracterizado por rápidos cambios físicos, cognitivos y sociales, incluida la madurez sexual y reproductiva, la adquisición gradual de la capacidad de asumir comportamientos y funciones de adultos que implican nuevas obligaciones y exigen nuevos conocimientos teóricos y prácticos. En cuanto a la edad en que comienza y finaliza este periodo, hay diferentes visiones. Para la Organización Mundial de la Salud, el periodo adolescente está comprendido entre los 10 y 19 años de edad. Para nuestro Código Civil, este periodo abarca desde los 13 hasta los 18 años. Para muchos investigadores de diversos ámbitos, este periodo va a llegar hasta el momento en que la persona se independice económicamente de sus padres. Recordemos que la concepción de esta etapa va a variar en cuanto a la cultura, sociedad y momento histórico. Con frecuencia, los adultos solemos describir a los adolescentes basándonos en prejuicios que suelen ubicarlos en extremos opuestos. Por un lado, los identificamos como solidarios, creativos, comprometidos, nobles, entre otras virtudes. Y por el otro, como indiferentes, rebeldes, maleducados, poco respetuosos e indisciplinados. Cualquiera sea el caso, tendemos a considerar normales a aquellos jóvenes que satisfagan determinadas expectativas adultas. Esta perspectiva es denominada adultismo y quiere decir que el mundo adolescente es visto desde el adultocentrismo. Por eso, cuando notamos estas diferencias, comienza la complejidad de la definición o de la mirada de los adolescentes bajo un mismo punto de vista, casi siempre centrado en los adultos. El adultocentrismo es la categoría que designa, en nuestras sociedades, una relación asimétrica de poder entre los adultos y los jóvenes. A su vez, esta visión del mundo está montada sobre un universo simbólico y un orden de valores propios de la concepción patriarcal. En este orden, el criterio biológico subordina o excluye a las mujeres por razón de género y a los jóvenes por la edad. Pues bien, hablemos de estos términos a lo largo de la historia. Como sabemos, la juventud es una construcción sociocultural que está determinada por un momento histórico. Por ello, nos vamos a referir al término juventudes, que son definidas como condiciones históricamente construidas y determinadas por diferentes variables que las atraviesan. Estas se podrían identificar con el sexo biológico, si tenemos pene o vagina, el género, que se refiere al rol que tienen hombres y mujeres dentro de una sociedad, la condición social, la etnia, las oportunidades socioeconómicas y las territorialidades que se construyen en el espacio geográfico para ser habitadas con los referentes culturales propios. En la antigua Roma se denominaba joven a los hombres entre 30 y 45 años. A los niños menores de 15 años se les decía pueri. Estos, a los 14 años, podían comenzar a utilizar la toga, que es la vestimenta de los hombres adultos.
Este era un acontecimiento muy importante y se hacían ceremonias religiosas y familiares donde el joven adquiría sus derechos como ciudadano. En la Edad Media, la vida se dividía en 7 edades. La primera era la infancia, que iba desde el nacimiento hasta los 7 años de edad, llamada así porque el infans es aquel que no habla correctamente. Le seguía la puerita, entre los 7 y 14 años, luego la adolescencia, que abarcaba desde los 14 hasta los 21 años, y era la etapa en la que la persona tenía la aptitud para reproducirse, pero aún no estaba en condiciones de seguir creciendo. La juventud, entre los 14 y los 45 años, momento en el que se consideraba al individuo con mayor vigor. La senectud, desde los 45 a los 70 años, caracterizada por la seriedad en las costumbres y los modales. Y la vejez, que iba desde los 70 hasta el fallecimiento de la persona. Hasta el siglo XVIII, el término jóvenes solamente incluía a los varones de la burguesía. En los siglos siguientes se incorporó a esta categoría a las mujeres, jóvenes trabajadores y jóvenes rurales. El concepto de juventud, con su significación actual, recién empieza a construirse en la modernidad, a partir de los profundos cambios tecnológicos, sociales y culturales que tuvieron lugar a partir de la revolución industrial y el desarrollo del capitalismo. Pero, ¿por qué surge la juventud? Este término es un invento de la sociedad moderna del siglo XVIII, en momentos en que era urgente contar con mano de obra más barata que la que hasta ese entonces habían proporcionado los adultos. Con las revoluciones burguesas se hizo necesario contar con una nueva forma de sujeto, los jóvenes. Esta franja de la población permitía garantizar la economía de los pueblos que, hasta el momento, había sido planteada de forma muy artesanal. Esto cambió radicalmente con la masiva invención de artefactos que desafiaron las lentas formas de producción tradicionales de la época. En esta imagen vemos jóvenes trabajando, que iniciado el siglo XX cumplían largas jornadas de trabajo. La primera ley contra el trabajo de niños y adolescentes en Inglaterra, en el año 1788, regulaba las horas y las condiciones laborales. Debido al desarrollo técnico e industrial, hizo falta formar a las personas para el trabajo. Se establecieron así sistemas de educación obligatoria que se ampliaron con el paso del tiempo en las principales urbes. Primero fue obligatoria la educación primaria y después la secundaria. Tengamos en cuenta que antes del siglo XVIII, los jóvenes no necesitaban aprender para acceder a un oficio. En las ciudades rurales, por ejemplo, los niños pasaban a trabajar con sus padres a partir de los 7 u 8 años. Estos grupos luego se iban a concentrar en las ciudades por la ampliación de los núcleos urbanos y la centralización de la población joven en las fábricas. En la década del 50, con la ampliación del acceso a las universidades, se despliegan varios movimientos de verdadera cultura juvenil. Hasta ese entonces, la juventud era vista como una etapa de la vida previa a la entrada al mundo adulto, caracterizada a su vez por el ingreso al mercado de trabajo y la formación de una familia propia. Al iniciar el siglo XXI, el concepto de juventud se modifica y sus límites etarios empiezan a volverse difusos, como ya vimos anteriormente. Retomando adolescencia, la palabra clave en este momento de la vida es cambio. Aparecen nuevas preguntas. ¿Por qué cambia mi cuerpo? ¿Puedo salir solo? ¿Por qué nadie me entiende? ¿Por qué soy así? También se disfrutan nuevas actividades que no estaban tan presentes durante la infancia, como bailar, escuchar música, hacer deporte, estar más tiempo con los amigos, maquillarse, entre otras cuestiones. Los cambios de ánimo pueden ser constantes y de un momento a otro se pasa del enojo a la alegría o a la tristeza. Los grupos con quienes se comparten modas, gustos y actividades adquieren mayor relevancia y lo mismo sucede respecto de los momentos de absoluta soledad. Se viven enamoramientos, ilusiones y desilusiones, que a veces son parciales, pero siempre son sentimientos profundos, porque todo se vive con mucha intensidad. Los adultos se encuentran fuera de estas preocupaciones. La sensación de incomprensión invade lo cotidiano, pero aún ante esta situación se siente la necesidad de un adulto referente. Los cambios corporales son el centro de atención, aunque no siempre se logra estar conforme con el nuevo cuerpo. Además, la televisión y las revistas muestran formas de belleza que no suelen corresponderse con la realidad y eso genera contradicciones en los jóvenes. Amores, cambios, tristezas, amigos, incomprensiones, salidas, fiestas, decisiones. Todo esto hace que la adolescencia sea un tiempo especial.
un tiempo en el que conocer e indagar resultan necesarios para poder aprender y problematizar. Los aspectos políticos, culturales, sociales, económicos y geográficos influyen en el modo de transitar la adolescencia. Esto hace que hoy se hable de adolescencias y juventudes para incluir de esta forma a cada sujeto con su experiencia de vida particular. Varones y mujeres, jóvenes de diferentes sectores sociales que trabajan, estudian, que cuidan a sus hermanos, que son padres, que mantienen sus hogares, que realizan actividades deportivas o artísticas, que viven con sus padres, con sus parejas o con otras personas que constituyen sus familias. Todas son formas diferentes y válidas de transitar la adolescencia. Como vemos, es complejo definir el concepto de adolescencia, pues los mismos adolescentes la hacen, y existen tantas adolescencias como personas que transitan esa etapa, por lo que cada uno la atravesará de acuerdo a su historia familiar, su particular forma de ser, sus deseos, su entorno, sus actividades y necesidades. Esto permite hablar en plural, de adolescencias y adolescentes. Esto fue todo por hoy, espero que les haya gustado. Nos vemos la próxima, los extraño, los quiero mucho y a seguir cuidándose.